consulta respecto a la proyección económica del gobierno central para nuestro país en esta gestión 2024. El Fondo Monetario Internacional habla de un crecimiento de 1,6%. El Banco Mundial es mucho más pesimista, dice 1,4%, uno de los crecimientos más bajos en los últimos años. He traído un grafiquito, pero les voy a ir antecediendo de que el 2023 el gobierno presupuesta en su presupuesto general del Estado un 4,8%, llega a 1,8%, dice el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial dice 2,1%, y el año pasado cierra con 2,5%, es decir, de 4,8 baja a 2,5, no ejecuta un 48%. En base a esos datos que les acabo de decir, se ha montado esta gráfica, que lo ven ahí en pantalla, la cual, entonces ya sabemos que el año pasado no se ejecuta el 48%, y de 4,8 hemos llegado a 2,5, con eso nos quedaremos. Ahora vean esta gráfica, para este año baja 3,7, de 4,8 baja 3,7 este año el gobierno, y el Fondo Monetario Internacional, tú como lo has dicho, estima que vamos a llegar a 1,6% de Producto Interno Bruto de crecimiento, y el Banco Mundial también baja a 1,4% del crecimiento del Producto Interno Bruto, y siguiendo esa lógica que ejecutaríamos menos el 48% como hacía el año pasado, llegaríamos a una tasa de crecimiento estimada de 1,8% para este año. Es decir, esa es la proyección que hemos hecho, 8%. Es decir, no superaríamos el 2% siguiendo la lógica del año pasado, ¿no? Qué terrible. Datos que por supuesto están mostrando y reflejando la situación económica que todos estamos percibiendo día a día. Así es. Falta de empleo, la crisis económica, los precios suben, y eso quería consultarle a propósito. El crecimiento económico está estimado de esta manera: 3,7 era un inicio, 1,6 por parte del Fondo Monetario Internacional, 1,4 por parte del Banco Mundial y 1,8 finalmente lo anunciado por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Respecto a esto, ¿a cuánto asciende la inflación hasta la fecha? La inflación del año pasado, que estamos registrando, de 2,12%, entonces, según el Instituto Nacional de Estadística, para este trimestre hemos cerrado con 0,7%. Para ese trimestre, ¿sí? Entonces dice que el gobierno hay poca inflación para ese trimestre, pero vemos todos y sabemos muy bien que los precios se han disparado en todo el tema del índice de precios al consumidor y en la canasta familiar, y es la preocupación de todas las amas de casa y bueno, de todos los bolivianos que estamos sufriendo esa inflación. ¿Para qué va a pasar con el incremento salarial, no, Alex? Sí, ya el gobierno central se ha reunido con la Central Obrera Boliviana y han hablado acerca del incremento o la reposición para esta gestión. Claro, reiteramos, el día de hoy se va a presentar la contrapropuesta del gobierno central. La Central Obrera Boliviana exige iniciar las negociaciones sobre la base de un 7% al haber básico y un 8% al mínimo nacional. Así es. Miren, ahí tenemos un gráfico que les he traído. Ese es el crecimiento del salario mínimo nacional. Ahí vean cómo todos los años ha ido creciendo, Alex. Desde el 2005 ha ido creciendo. Entonces no creo que este año no lo haga. Va a ser igual. Recuerden que hay una inflación del año pasado que estamos registrando de 2,12%. Entonces va a haber un incremento salarial. Es lo más seguro. Ya saben la estrategia del gobierno con la COP. La COP sale y siempre pide un incremento muy alto. Claro, siempre se negocia. Siempre se negocia. Tira y afloja. Pero han vuelto este año a no considerar al sector empresarial, que es lo preocupante, porque es el que mueve el aparato productivo del país, pero vemos que no es así. Pero ahí tienen la gráfica. Entonces la tendencia va a ser de que existe un incremento salarial si sigue con esa política, como ven en la gráfica correspondiente. Cabe señalar, perdón, que somos de los 17 países de Latinoamérica, vamos en el puesto número 9 en salarios mínimos. Entonces estamos por debajo de la media, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo para estar siempre compitiendo con los países hermanos. Claro, pero el sector empresarial ya ha dicho que esto es insostenible, que este año de hecho no tendría que darse ningún tipo de incremento, dada la situación económica que se está viviendo, y además que esto provocaría que
se eleve la tasa de desempleo en el país y también los empleos formales. Así es, Alex. Recuerden que nosotros estamos ya ocupando el 85%, según el Banco Mundial y la OECD, de que somos un país totalmente con un mercado laboral informal, con un 85% ya son datos oficiales de organismos internacionales, ya ni nuestros. Entonces, recuerden que esa informalidad lo que está llevando a más pobreza, y también consideraremos que este incremento salarial solamente va al sector formal, no va al sector informal. Claro. Entonces, beneficia solamente un sector que realmente son 600,000 empleados que hay ahora mismo, que lo ha hecho agrandar el aparato público, el Estado, pero no todos son funcionarios, ¿no? También hay gente a contrato. Pero esto es una manera de inyectar liquidez a la economía, lo que te va a generar un poco de inflación, pero ¿qué ha hecho otra medida del gobierno? Está controlando las tasas de interés. Es decir, las tasas de interés de consumo y vivienda ha subido. Los bancos, si van y quieren sacar un crédito de vivienda o de consumo, ha subido las tasas de interés, ha subido. Lo ha publicado el Deber, quiere decir que están controlando la inflación. Hay inflación, es evidente que hay inflación en el país, no lo que marca el gobierno, es mucho más, todos lo estamos sintiendo, el poder adquisitivo, la moneda se está devaluando, se está depreciando, y eso está llevando a que los 100 bolivianos que tenemos ya no alcanza para la canasta familiar. Así es, Alex. Bueno, así está la situación, gentiles televidentes. Esta gestión 2024, desde su punto de vista, ¿tendría que haber incremento salarial o no? Y si es que sí, ¿de cuánto tendría que ser? Bueno, a ver, recuerden que tenemos un déficit fiscal de 7,8 que estamos arrastrando del año pasado. Entonces estamos con gastos por encima de los ingresos. Si vamos a hacer el incremento, pues va a aumentar todavía peor el escenario del déficit fiscal. Entonces, pues, desde el punto de vista macroeconómico no es bueno para el país, pero desde el bolsillo del ciudadano tenemos que ver qué va a pasar también. El ciudadano no, a pesar que los salarios de los funcionarios actualmente del gobierno que maneja son sumamente altos, ¿no? Entonces recuerden que el incremento salarial va a afectar a ellos, no realmente a la clase pobre que está en las calles, y es siempre se ha planteado esto de que los incrementos salariales deberían ejecutarse de forma inversamente proporcional. Si es que hay un incremento de 5% o 7%, en este caso tendría que llegar el 7% a los salarios bajos, y la gente que gana más va empezando a recibir menos incremento salarial hasta llegar a 1 o hasta llegar a 0 si es que ya han llegado al tope. ¿Cierto? ¿Qué le parece? Esa era una sugerencia también que hacían algunos. No, excelente, Alex, y debería ser así, ¿no? Pero recuerden que la política de este gobierno es generar mucha informalidad, 85%, y del resto tenemos una formalidad de la población económicamente activa hablando, que estamos más o menos entre los 8 millones de habitantes. Entonces, eso debería ser, lo que tú dices es lo correcto, pero la política de este gobierno no es esa. Mantener a la gente más en la informalidad, agrandar más el aparato público, y recuerda, muy puntual, recuerda que había ayer una denuncia, han sacado en medios de prensa sobre litio. Cierto, que 240 millones de daño económico a la planta de litio, bueno, por ende al gobierno central. ¿Qué ocurrió? ¿Desfalco? Sí, bueno, lo que has dicho, no se sabe muy poco de esa información, pero ha salido que ha habido malos movimientos de los recursos, pero imagínense que estamos soñando con el litio, sí, y nos vienen con este dato, y lo más preocupante de todo esto, Alex, es que esos eran los futuros ingresos del país, ¿no? Reemplazando al gas, y vemos que justamente se está manejando de esta manera. Claro. Evidentemente que el papel del Estado, o bueno, del gobierno que quiere crear empresas públicas, vemos que acaba en esta situación, porque los funcionarios van a corromper más hacia la corrupción. Se van a corromper, claro. Por eso es necesario que el sector privado o concertado público-privado lleve esta administración de país, que es lo que estamos proponiendo los científicos, que sea así, que no sea todo del gobierno ni tampoco del privado, que sea
sea concertado y que entre el ciudadano como participación y control social, que es lo que se maneja en los países más desarrollados, ¿no? No, es una importante alternativa, una alternativa necesaria de ejecutar, porque sabemos que lamentablemente la gente que asume estos cargos importantes en las empresas públicas son personas, en muchos casos, no en todos, personas que no tienen la capacidad, que entran en términos simples, en términos criollos, entran a dedo. Y bueno, no realizan el trabajo que corresponde con la eficiencia, eficacia y con la responsabilidad que corresponde. Bueno, y ahí están los resultados. En este caso de la planta de litio, exfuncionarios van a ser acusados, seguramente procesados por un daño económico de más de 240 millones. Imagínense, qué terrible, terrible, tomando en cuenta la situación económica del país. Gracias por su visita, doctor, muy amable. Alex, muchas gracias. Bueno, vamos a ver que la siguiente semana va a haber el incremento salarial, como lo estamos prediciendo. Esperemos que vaya muy bien la economía. Por favor, para que analicemos esa coyuntura. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias. Muy amable. El doctor César Vargas, analista económico, aquí en la mañana de TVU, en el espacio dedicado a la economía y las finanzas. Son las 7:22. Tenemos más sectores. Adelante, Gariel. Buen día,